Existe una sustancia en el universo, un elemento invisible pero absolutamente real, que penetra, impregna y lo forma todo. Esta sustancia pensante, viva e inteligente, es la fuente de todas las cosas que han sido, son y serán. En mi obra anterior, La ciencia de hacerse rico, he enseñado que quien piensa en lo que desea, con fe y propósito, imprime esa imagen en la sustancia amorfa, y esa imagen toma forma y se manifiesta en su mundo externo. Esta es una ley universal, inquebrantable y absoluta. Ahora bien, esta misma ley no solo aplica a las cosas materiales, casas, dinero, empleo, propiedades, sino también a aquello que no se puede medir en pesos o dimensiones, personas, oportunidades y coincidencias que parecen obrar milagros en la vida de los hombres. Y aquí una verdad aún más profunda: la mente, cuando piensa de cierta manera, se convierte en un imán viviente, atrayendo a su vida todo aquello que necesita para realizar su visión, sin importar cuán remoto, improbable o imposible parezca. La mayoría de los hombres viven como hojas arrastradas por el viento, sin dirección, sin comprensión de la fuente de su poder. Reaccionan ante la vida, en lugar de crearla. Pero aquellos que comprenden la ley del pensamiento sostenido, que cultivan una visión clara y la mantienen con firmeza y gratitud, se convierten en centros organizadores de realidades. No luchan por atraer a nadie, no persiguen oportunidades con desesperación. Todo les llega. Todo acude a ellos. Todo coopera con ellos. Este libro ha sido escrito para revelar cómo la mente humana, actuando en conformidad con la mente universal, atrae personas clave, organiza encuentros imposibles, sincroniza acciones lejanas y hace que proyectos complejos tomen forma sin esfuerzo visible. No se trata de superstición, ni de un artificio mental para consolar al hombre ignorante. Se trata de una ley tan cierta como la ley de la gravedad, tan firme como la luz del sol, y tan poderosa como la energía que mantiene a los planetas girando. Aquí aprenderás que pensar de cierta manera, es decir, con claridad, con fe, con gratitud y con alineación al bien, es suficiente para convocar lo necesario. Aprenderás que las personas adecuadas no se buscan, se atraen. Que las oportunidades no se persiguen, se provocan. Que los proyectos no se construyen con esfuerzo frenético, se consolidan por fuerza del pensamiento sostenido, en perfecta armonía con la acción eficiente. Este libro no es para quien desea manipular a otros, dominar con su mente o atraer por egoísmo. Es para aquel que desea vivir en alineación con la ley del todo, y desde esa posición convertirse en una influencia silenciosa, magnética, creadora y armoniosa en el mundo. No se trata de encantamiento, sino de certeza. No se trata de brujería, sino de ciencia. No se trata de controlar a los demás, sino de gobernarse a sí mismo desde el centro interior donde la voluntad toca a Dios. Toda la creación es atracción. La flor atrae a la abeja, la semilla atrae al agua, el sol atrae a la tierra, el alma pura atrae al alma que la ayudará. El universo es atracción organizada. Y tú, lector que piensa, eres parte del principio magnético universal. No hay límite para lo que puedes atraer, si te formas la idea con claridad, la sostienes con fe, y actúas con propósito. Así pues, comencemos. Te mostraré cómo hacer de tu mente un imán. No para dominar el mundo, sino para vivir en paz con él y atraer todo lo que tu propósito justo y elevado requiere. La mente magnética, el secreto para atraer todo lo necesario. Por Wallace de Wattles. Publicado por Audiolibros Hispanos. Hemos notado que más del 90% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La sustancia pensante y la mente atractiva. En el principio de todo lo creado, antes de que existiera forma, nombre o medida, había una sustancia sin forma, viva, pensante e inteligente. Esta sustancia, que algunos llaman espíritu, otros Dios, otros simplemente energía universal, es el origen de toda manifestación. No es materia muerta, es conciencia pura.
Y esta conciencia no solo existe, piensa. Y al pensar, crea. Así como el pensamiento de un hombre moldea sus actos, el pensamiento de esta sustancia primigenia da forma a todo cuanto existe en el universo. Todo lo que ves, desde la montaña hasta la flor más pequeña, desde el cuerpo del hombre hasta las órbitas celestes, ha sido formado por pensamiento. La materia no se organiza sola, la inteligencia dirige su disposición. Y la fuente de esa inteligencia es la sustancia pensante. Esta es la verdad fundamental sobre la cual se edifica toda la ciencia de la mente creativa. Hay una sustancia que lo penetra todo, y que, al recibir una idea sostenida, comienza a trabajar infaliblemente para darle forma. Ahora bien, si esta sustancia responde al pensamiento, ¿qué poder tiene el pensamiento humano sobre ella? La respuesta es simple, el mismo poder que tiene el pensamiento divino. Porque el hombre, hecho a imagen de esa fuente, participa de su naturaleza. La mente del hombre es un canal por el cual la sustancia pensante se expresa. Y así como la semilla atrae la humedad y el calor que necesita para germinar, así también el pensamiento humano, sostenido con claridad, fe y propósito, atrae a su mundo visible todo lo que requiere para tomar forma. He dicho pensamiento sostenido, porque no todo pensamiento produce. Solo aquel que se mantiene con constancia, con una dirección clara, con una intención definida, es capaz de imprimir una forma duradera en la sustancia. Los pensamientos pasajeros son como sombras en el agua, no dejan huella. Pero los pensamientos profundos, mantenidos con firmeza, son como moldes colocados sobre la sustancia plástica del universo. Ellos dan forma, atraen, convocan y organizan. El pensamiento sostenido es una fuerza magnética. No es solo una idea en la mente, es una corriente viva que parte del centro del ser y atraviesa el espacio hasta tocar todo lo que se le asemeja. Es una vibración que se alinea con otras vibraciones de igual naturaleza, y así, sin contacto físico, atrae personas, lugares, sucesos y condiciones que están en resonancia con su frecuencia. No es fantasía, es ley. Así como el hierro responde al imán, así la realidad responde al pensamiento sostenido. ¿Pero qué es lo que hace que un pensamiento se vuelva magnético? ¿Cuál es el componente secreto que convierte una idea en una fuerza de atracción? Son 3 elementos: claridad, fe y gratitud. Cuando un hombre piensa con claridad en lo que desea, no con ambigüedad, no con duda, sino con visión nítida, su pensamiento se vuelve preciso. Cuando sostiene esa idea con fe, es decir, con certeza de que ya es suya en la sustancia, su pensamiento se vuelve vibrante. Y cuando agradece por ello como si ya lo tuviera, su pensamiento se vuelve fecundo. La claridad da dirección, la fe da fuerza y la gratitud da vida. Muchos se han preguntado por qué el pensamiento no siempre parece atraer lo deseado. La respuesta está en la inconsistencia. Cambian de deseo, dudan, temen, se desesperan. El pensamiento así no es sostenido, no es claro, no es fértil. Es como una semilla arrojada al viento. No puede germinar, porque no encuentra tierra firme. La mente atractiva es aquella que piensa en una sola dirección, sin vacilación, sin contradicción. Es una mente que no se deja distraer por la apariencia de las cosas, que no se perturba por el tiempo ni por la opinión de los demás. Sabe lo que quiere, y lo mantiene en su visión interior con la calma de quien sabe que lo invisible ya está actuando. La sustancia pensante no necesita prisa. No actúa por impulso ni por agitación. Todo lo que crea, lo hace en armonía con el orden del universo. Y por eso, la mente que desea atraer debe también ser serena, firme, paciente y receptiva. No es en la ansiedad donde se forma el imán del pensamiento, sino en la quietud. No es en la impaciencia donde se produce la atracción, sino en la certeza silenciosa. Y lo más notable es que esta mente no atrae solo cosas materiales. Atrae personas. Atrae relaciones. Atrae encuentros que no pueden explicarse por lógica común. Atrae oportunidades que parecen haber sido escritas desde siempre. Porque cuando el pensamiento es claro y sostenido, la sustancia comienza a organizar todos los medios necesarios para su realización,
y entre esos medios están las almas de otros hombres. Los hombres no se cruzan en tu camino por azar. Los que entran en tu vida para ayudarte, abrirte una puerta, enseñarte una lección o participar en tu propósito, llegan porque el pensamiento que has sostenido ha convocado su presencia, incluso aunque ellos no lo sepan. El pensamiento crea caminos invisibles que, tarde o temprano, se cruzan en lo visible. Esto no es manipulación, porque no forzamos su voluntad. Es armonía. Es resonancia. Así como dos notas idénticas en distintos instrumentos vibran al unísono sin tocarse, así también las mentes vibran y se encuentran en el plano de la atracción. El pensamiento sostenido llama a lo semejante, y lo semejante acude. Hay quienes piensan que deben hacer esfuerzos desmesurados para encontrar a las personas adecuadas, para hallar las oportunidades deseadas, para organizar sus proyectos. Pero yo os digo, pensad primero. Pensad con dirección, con fe, con gratitud. Y luego, actuad en conformidad con ese pensamiento. No desperdiciéis energía buscando lo que, por ley, puede acudir a vosotros. La mente atractiva no es pasiva. Es activa, pero no frenética. Actúa con eficiencia, porque sabe que cada acto ejecutado desde la visión sostenida tiene poder multiplicador. Actúa sin ansiedad, porque ha comprendido que el universo coopera con el pensamiento del hombre que está alineado con el bien. Y aquí revelo una verdad mayor: la mente se convierte en un imán más poderoso cuando su propósito no es meramente egoísta, sino expansivo. Cuando el deseo de atraer personas, proyectos u oportunidades no es solo para satisfacción personal, sino para servir, contribuir, iluminar o elevar, la sustancia responde con mayor rapidez. Porque ella misma vibra en expansión y coopera con aquello que se alinea con su naturaleza. No temáis desear grandes cosas. No temáis pensar en relaciones profundas, en encuentros significativos, en proyectos ambiciosos. Si vuestro deseo es claro, justo y sostenido con gratitud, la sustancia responderá. Pero no dejéis espacio a la duda, porque la duda divide el pensamiento, y lo que se divide, se debilita. Y lo que se debilita, no atrae. En los siguientes capítulos revelaré cómo este principio se aplica en la atracción de personas específicas, en la generación de sincronicidades, en la organización misteriosa de circunstancias favorables, y en la aparición de aliados, ideas y medios que dan vida a cualquier proyecto. Pero antes de continuar, debéis comprender que el punto de partida de toda atracción real es este: la sustancia pensante responde al pensamiento sostenido. Tu mente, cuando piensa con claridad, fe y gratitud, no solo observa al mundo, lo magnetiza. Y todo lo que vibra en resonancia con tu visión, acudirá a ti con la precisión de una ley natural. Porque el universo no falla. Y tú, cuando piensas de cierta manera, estás actuando con el poder que mueve galaxias. Ese poder, silencioso y sagrado. Es tu derecho de nacimiento. Capítulo 2: El principio del imán mental. Así como existe una ley para el crecimiento de la semilla, para el fluir de los ríos o para el movimiento de los astros, también existe una ley para el pensamiento que atrae. Esta ley no es una invención humana ni un dogma religioso, sino un principio universal que actúa con la misma certeza que la gravedad. Se trata del principio del imán mental, por el cual la mente humana, al pensar de cierta manera, genera ondas vibratorias que viajan a través de la sustancia amorfa del universo y provocan respuestas exactas, de acuerdo a la calidad de ese pensamiento. Para comprender este principio, es necesario entender que todo pensamiento es una forma de energía. No una metáfora, sino una realidad vibratoria. Cada pensamiento sostenido en la mente emite una frecuencia. Esa frecuencia no permanece confinada al interior del cráneo ni se disuelve en el éter sin rumbo, al contrario, se propaga en todas direcciones como una onda expansiva, y al hacerlo, toca y modifica la sustancia universal que lo penetra todo. Este es el fundamento de la atracción mental. El pensamiento crea una impresión en la sustancia viviente del universo, y esa impresión comienza a organizar todo lo necesario para tomar forma externa. No hay límites de espacio ni de tiempo para esta operación. Lo que es verdadero en un rincón del mundo, lo es en todos.
La mente de un hombre sentado en una humilde habitación puede ejercer una influencia que atraviese continentes y conmueva corazones lejanos. No por voluntad personal, sino por afinidad vibratoria. Así como el sonido atraviesa el aire, así como la luz viaja por el espacio, el pensamiento se transmite por la sustancia invisible que forma y conecta todo. Esta sustancia, eterna, maleable, obediente, responde de inmediato al pensamiento dominante. Y no solo lo memoriza, sino que lo multiplica, lo alimenta, lo dirige hacia lo semejante. Y comienza a tejer los hilos de la realidad que habrá de manifestarse. El principio del imán mental establece que todo pensamiento sostenido genera un campo de atracción. Ese campo convoca elementos afines, repele lo incompatible, y establece relaciones invisibles que luego se traducen en conexiones, encuentros, oportunidades y transformaciones visibles. Esto no es misterio ni superstición, es la operación natural del universo creativo. Así como la chispa atrae el fuego, así como la nota musical convoca la armonía, el pensamiento enfocado y vibrante atrae todo lo que está en sintonía con él. El hombre común piensa que sus ideas se quedan en su mente, o que son apenas reacciones internas sin consecuencias externas. Pero el que comprende esta ley sabe que cada pensamiento actúa como un agente en el mundo invisible, y que ninguna vibración mental es estéril. Todo pensamiento, especialmente si es sostenido y cargado de emoción, entra en la sustancia y comienza su obra. Las casualidades no existen, solo existen efectos cuyas causas aún no han sido comprendidas. Cuando se dice que la mente atrae, se dice una verdad literal. El pensamiento envía señales que resuenan en la sustancia original, y esta sustancia, inteligente y creativa, se pone en movimiento para dar respuesta a esa señal. Pero, ¿cómo se diferencia un pensamiento que genera atracción de uno que no lo hace? La respuesta está en la intensidad, en la continuidad y en la vibración emocional que lo acompaña. Los pensamientos dispersos, débiles, contradictorios, no ejercen atracción. Son como una brújula descompuesta, no señalan ningún norte. En cambio, el pensamiento único, constante, mantenido con fe y emoción, se convierte en un poro magnético que comienza a alterar la configuración de la realidad a su alrededor. Las personas comienzan a aparecer. Las oportunidades emergen. Los proyectos se alinean. Y aunque a la vista del ignorante parezca magia, no es más que la ley operando con absoluta precisión. Este principio también explica por qué algunos hombres parecen tener suerte constante, mientras otros viven bajo una sombra de frustración y carencia. Los primeros, aunque quizá lo ignoren, piensan de cierta manera, es decir, sostienen visiones claras, optimistas, agradecidas y orientadas al bien. Esa manera de pensar genera un campo vibratorio atractivo, y el universo responde. Los segundos, en cambio, piensan con miedo, con duda, con ansiedad, y esas ondas también viajan por la sustancia, pero en lugar de atraer, repelen lo deseado y atraen lo temido. El pensamiento humano, entonces, no es neutro. Siempre está generando ondas de atracción o de repulsión. Siempre está creando un campo a su alrededor. Este campo no se ve, pero se siente. Es el ambiente invisible que emana de cada persona. Por eso algunos seres humanos son faros que iluminan y convocan, y otros son centros de caos que disuaden y perturban. No es su rostro, ni su voz, ni su fortuna lo que los define, es su campo vibratorio. Y ese campo es obra de su pensamiento. La clave, por tanto, para convertirse en un verdadero imán mental, no es el deseo desenfrenado, ni el pensamiento mecánico, sino la unión armónica del pensamiento sostenido con la certeza interna. Cuando piensas con fe en lo que deseas atraer, sin duda ni contradicción, y lo haces con amor y gratitud, estás emitiendo una señal poderosa, irresistible, que conmueve la sustancia universal. Y esa sustancia responde, con la precisión de una ley eterna, a la imagen que has impreso. Pero hay un matiz que no puede ser olvidado: el pensamiento atractivo no es caprichoso. No puedes atraer lo que contradice tu estado interno. No puedes atraer el amor si vibras en resentimiento. No puedes atraer colaboración si piensas desde la competencia.
No puedes atraer oportunidades si vives en queja. El universo no responde a lo que dices que quieres, sino a lo que realmente eres en pensamiento y emoción. Aquí entra en juego la pureza de intención. El verdadero imán mental es aquel que no solo desea obtener, sino también ser útil, crecer, servir, expandirse con nobleza. Cuando el pensamiento está alineado con el bien, su fuerza es ilimitada. Porque entonces no es el ego quien desea atraer, sino el alma en unidad con la fuente. Y la fuente no niega nada a quien piensa como ella piensa, en orden, en expansión, en amor, en plenitud. En las siguientes páginas exploraremos cómo aplicar este principio a distintos aspectos de la vida. Relaciones humanas, asociaciones, decisiones importantes, caminos creativos. Pero nunca olvides este fundamento. El pensamiento es vibración, la vibración es atracción, y la atracción es creación. La mente que piensa con claridad, fe y gratitud se convierte en un imán viviente. Y todo lo necesario para cumplir su propósito será inevitablemente atraído hacia ella. No porque lo exija, no porque lo busque, sino porque ha comprendido cómo opera la ley del universo. Capítulo 3. Personas como manifestaciones del deseo creativo. Cuando un hombre sostiene una visión clara de lo que desea crear, no solo está atrayendo cosas, también está atrayendo personas. Porque en la vasta red del universo, donde todo está interconectado por la sustancia pensante, las almas son conducidas unas hacia otras por la acción del pensamiento creativo sostenido. Nadie aparece en tu vida por azar. Toda relación significativa, todo encuentro que deja huella, todo ser que se cruza en tu camino con propósito, es manifestación viva de un deseo profundo, activo en el plano de lo invisible mucho antes de su aparición externa. Los hombres piensan que los demás entran en su vida por circunstancias sociales, por coincidencia geográfica, por fortuna casual. Pero el que ha comprendido el funcionamiento de la mente como fuerza creativa sabe que esto no es así. Las personas no llegan, son atraídas. No por voluntad directa, ni por manipulación de voluntades ajenas, sino por afinidad vibratoria entre mentes que han sido preparadas para encontrarse. El pensamiento creativo, al alinearse con la mente universal, genera una fuerza invisible que organiza los caminos, sincroniza los tiempos, y reúne las almas cuya presencia es necesaria para la realización del propósito justo. Imagina una piedra arrojada a un lago. La onda que se genera se expande en círculos, y al tocar otros objetos flotantes, los mueve, los acerca, los reorganiza. Así también ocurre con el pensamiento, cuando es emitido con claridad, fe y gratitud. Produce ondas mentales en la sustancia universal, ondas que alcanzan las mentes de otros hombres que están en armonía con esa frecuencia. Y aunque no lo sepan, aunque no comprendan por qué, sienten el impulso de moverse, de actuar, de buscar, de hablar, de acudir. El pensamiento sostenido de uno provoca el movimiento de otros, no por coerción, sino por resonancia. Esto explica por qué, cuando uno piensa con propósito elevado, personas clave comienzan a aparecer. Algunos traen ideas, otros oportunidades, otras herramientas, otros caminos. Y no importa si no los habías conocido antes. La ley no necesita tu conocimiento previo, ella conoce lo necesario mejor que tú. Las almas acuden cuando el pensamiento ha establecido el campo magnético apropiado. No porque tú las llames por nombre, sino porque la vibración de tu deseo las convoca silenciosamente, con la autoridad de una ley superior. Ahora bien, no se trata de atraer personas específicas según caprichos. El pensamiento no debe concentrarse en un rostro, en un nombre, en una figura determinada. Eso es limitar la acción de la sustancia y atarla a tus juicios. Lo correcto es sostener la visión clara del propósito y confiar en que la mente universal enviará las personas adecuadas para su cumplimiento. No aquellas que tú crees necesarias, sino aquellas que realmente lo son. Y ellas llegarán, porque han sido convocadas por la vibración de tu deseo sincero y armónico. Este es un error común entre quienes comienzan a aplicar la ley del pensamiento, intentan atraer a tal persona, seducir a tal figura, forzar la aparición de tal individuo.
no entienden que, al hacer esto, están desviando el poder de su pensamiento hacia el dominio, no hacia la creación. La atracción verdadera no controla, coopera. Y el pensamiento cooperativo no se enfoca en manipular al otro, sino en formar un campo de propósito que inevitablemente atraerá a quienes estén preparados para participar en él. La mente creativa no dice, quiero que esta persona venga a mí. La mente creativa dice, deseo realizar esta obra, vivir esta experiencia, manifestar este bien, y luego sostiene esa visión con gratitud. Entonces, las personas necesarias comienzan a moverse. Algunos serán aliados, otros serán maestros, otros serán espejos. Algunos girarán para quedarse, otros solo por un instante. Pero todos responderán al llamado de tu campo vibratorio. Y aquí conviene subrayar una verdad poderosa, así como atraes personas para el cumplimiento de tu propósito, también eres atraído tú por el pensamiento de otros. La ley funciona en ambas direcciones. Cuando estás en armonía con tu esencia, cuando tu mente vibra con claridad y fe, no solo te conviertes en imán, también te conviertes en respuesta. Puedes ser la respuesta al deseo creativo de otro ser. Puedes ser el recurso, la palabra, la energía oportuna que alguien necesitaba. Y sin saber por qué, acudes, coincides, apareces. Este intercambio es natural en un universo vivo. No estás separado del todo. Eres parte de una red infinita de almas que buscan cumplir su propósito. Y cada propósito justo necesita de otros para manifestarse. El agricultor necesita al que fabrica herramientas. El sabio necesita al que le escucha. El artista necesita al que le inspira. Nadie crea en soledad. Todo propósito justo es colectivo, aunque la visión nazca en un solo corazón. Y por eso, cuando piensas en tu deseo, no pienses solo en lo que deseas obtener. Piensa también en las personas que serán beneficiadas por ello. Piensa en cómo tu propósito se expande y toca otras vidas. Ese pensamiento noble eleva tu vibración y hace que las personas adecuadas lleguen con más rapidez y con mayor claridad. Porque el universo ama lo que se expande. La mente universal coopera con quien piensa en términos de bien común. Algunas veces, las personas que llegan no parecen encajar de inmediato. Pero no juzgues por las apariencias. A veces los instrumentos de tu propósito vienen disfrazados de desafíos. El que te contradice puede mostrarte lo que no habías visto. El que te hiere puede enseñarte a afirmar tu valor. Todos cumplen una función. Todos han sido atraídos, aunque sus roles no sean evidentes al principio. Confía en que la ley no comete errores. Si alguien ha llegado a ti en un momento clave, pregúntate, ¿qué papel cumple esta alma en el desarrollo de mi visión? Y recuerda también esto, no puedes atraer lo que contradice tu vibración interna. Si deseas atraer aliados leales, pero tú mismo no eres leal a tu visión, atraerás confusión. Si deseas atraer personas confiables, pero tu pensamiento es inestable y contradictorio, atraerás dudas. Si deseas atraer amor, pero piensas desde la carencia, atraerás más vacío. La ley no responde al anhelo aparente, sino a la vibración real. Por eso, si deseas atraer personas que colaboren contigo, que te amen, que te impulsen, primero debes convertirte tú en eso que deseas atraer. No por moralidad, sino por ley vibratoria. Lo semejante atrae a lo semejante. La sustancia pensante responde con exactitud. La mente que vibra en gratitud, en nobleza, en claridad, atrae almas afines que se convierten en canales del propósito. Las personas que necesitas ya existen. Están en el mundo, viviendo sus vidas, tomando decisiones, esperando señales. Tú no tienes que encontrarlas. Tu pensamiento sostenido las encontrará por ti. Tu visión clara será la campana silenciosa que las llame. Y ellas responderán, a veces por caminos que no comprendes, a veces de formas que nunca habrías imaginado. Pero responderán, porque ningún pensamiento creativo permanece sin eco en la sustancia. Así, cuando te preguntes cómo atraer a las personas correctas, no busques en la multitud. No te esfuerces en convencer.
Entra en ti, forma una visión clara, siéntela con fe, manténla con gratitud. Y luego, actúa en armonía con ella, como si ya estuvieras rodeado de las almas que necesitas. Porque en verdad lo estás. Solo falta que lo invisible se haga visible. Y eso ocurrirá. Porque la ley nunca falla cuando el pensamiento es justo y sostenido. Capítulo 4. La acción silenciosa del pensamiento en el mundo circundante. El pensamiento actúa. Actúa aun cuando no se expresa en palabras, aun cuando no se acompaña de gestos, ni se convierte en acción externa. Actúa en el silencio, en lo invisible, en lo profundo. La mente del hombre, al pensar de cierta manera, irradia vibraciones que se propagan en todas direcciones, tocando otras mentes, influenciando condiciones, organizando sucesos. Y esta acción es real, precisa y constante, aunque no se perciba con los sentidos ni se reconozca de inmediato en el plano físico. Muchos creen que para influir en el mundo es necesario hablar, actuar, convencer, moverse con intensidad. Pero esto no es así. La acción más poderosa de la mente es silenciosa, porque opera en un plano superior al de la palabra y el gesto. Opera en la sustancia misma que forma el mundo. Esa sustancia, viviente, pensante, plástica, responde directamente al pensamiento sostenido, sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de contacto físico. Basta con pensar de cierta manera para iniciar una cadena de transformaciones en el entorno. Cuando un hombre sostiene una idea clara en su mente, impregnada de fe y gratitud, su pensamiento emite una vibración continua, como una nota sostenida en el aire. Esa vibración no se detiene en los muros de su habitación ni se pierde en el vacío. Se transmite por la sustancia que lo rodea, lo conecta con otros y lo vincula con el todo. Allí donde llega esa vibración, comienza un ajuste. La sustancia empieza a organizarse para reflejar esa idea en el mundo externo. Y aunque el cambio sea lento, o parezca imperceptible, es inevitable. El pensamiento sostenido es como el sol sobre la nieve, no hace ruido, pero derrite. Es como el imán sobre el hierro, no empuja, pero mueve. Así, la mente que piensa con constancia transforma sin hablar, convence sin argumentar, conquista sin luchar. Porque no está actuando sobre la superficie de las cosas, sino sobre su raíz más profunda. La vibración del pensamiento es más sutil que la palabra, pero más poderosa. Y allí donde penetra, inicia su obra. Esto se aplica tanto a personas como a situaciones. Puedes influir sobre una mente lejana sin hablarle. Puedes cambiar la actitud de una persona sin tocarla. Puedes transformar una circunstancia sin mover un dedo. Si tu pensamiento es claro, constante y alineado con la sustancia creativa, su acción silenciosa comenzará a obrar cambios en lo oculto, hasta que lo oculto se vuelva visible. Es así como las madres sienten el pensamiento de sus hijos, aún desde lejos. Es así como los animales perciben la intención del hombre antes de que actúe. Es así como los corazones afines se atraen, aún sin conocerse. La vibración mental es real y actúa por ley. La mente no necesita lenguaje, porque su lenguaje es la vibración, y esa vibración es reconocida por la sustancia universal como un mandato creador. Pero esta acción silenciosa solo es efectiva cuando el pensamiento se mantiene puro, sin contradicciones. Si un hombre piensa en prosperidad, pero al mismo tiempo teme la carencia, su vibración es confusa. Si desea atraer a alguien, pero albergando duda o resentimiento, su señal es débil. La sustancia responde solo al pensamiento que vibra con claridad, con propósito firme, con emoción coherente. La mente dividida no emite ondas firmes, emite ruido. Y el ruido no crea, solo confunde. Por eso es esencial cultivar la disciplina del pensamiento. No basta con desear. Hay que sostener el deseo como una visión clara, vívida, bañada en fe y gratitud. No una vez, no de forma esporádica, sino constantemente, hasta que esa vibración se convierta en la atmósfera natural del ser. Entonces, y solo entonces, la acción silenciosa del pensamiento se vuelve irresistible. Esta acción no siempre produce resultados inmediatos.
A menudo, trabaja en planos invisibles durante días, semanas, meses. Pero mientras el pensamiento se mantenga, la vibración no cesa. Y cada instante de sostenimiento fortalece el campo de atracción, reorganiza condiciones, influye en voluntades, prepara caminos. Es como la raíz que crece bajo tierra, no se ve, pero un día rompe la superficie con fuerza imparable. Y esta influencia silenciosa no se limita a atraer cosas o personas. También modifica el ambiente, la atmósfera, la energía de un lugar. Una persona que piensa de cierta manera transforma la calidad vibratoria de su entorno. El hogar de quien sostiene pensamientos de gratitud, paz y amor, se convierte en un centro de atracción armónica. El lugar donde habita un pensamiento puro, constante y elevado, se vuelve imán para experiencias afines. Hay quienes, sin hablar mucho, inspiran confianza. Hay quienes, sin imponer nada, hacen que otros deseen colaborar con ellos. Hay quienes, con solo entrar en una habitación, cambian su atmósfera. No es carisma ni suerte, es el resultado de una vibración mental cultivada en silencio. Y esa vibración, nacida de un pensamiento creativo, se convierte en una fuerza invisible que actúa sobre todo cuanto toca. Por eso, si deseas atraer algo o a alguien, no comiences con palabras, ni con esfuerzos externos. Comienza con tu pensamiento. Hazlo claro. Hazlo firme. Hazlo agradecido. Y luego, manténlo en silencio, pero con fuerza. Como la roca bajo el mar, que permanece inmóvil mientras las olas la rodean. Como el faro que ilumina sin moverse. Como la raíz que alimenta sin ser vista. La acción silenciosa del pensamiento es la más constante de las acciones. No descansa, no depende del estado físico, no se agota. Puedes emitir tu vibración aún mientras duermes, si durante el día has sostenido tu visión con suficiente claridad. La mente sigue actuando, porque no está sujeta al cuerpo, ni limitada por el tiempo. Su campo de influencia va más allá de lo visible, y sus efectos se extienden más lejos de lo que puedes imaginar. Y aquí una verdad sagrada: el pensamiento puro, mantenido con amor y propósito, jamás es inútil. Aunque no veas su resultado de inmediato, está trabajando. Aunque no recibas respuesta externa, está influyendo. Aunque parezca que todo permanece igual, en lo profundo algo se está reordenando. Porque el universo escucha al pensamiento antes que a la palabra, y responde al que ha aprendido a pensar como él piensa, en orden, en fe, en armonía, en silencio. Así, quien domina su pensamiento domina su entorno, no por fuerza, sino por ley. No impone, atrae. No exige, convoca. No obliga, inspira. Y todo cuanto necesita comienza a acercarse, sin esfuerzo, como atraído por una fuerza que no se ve, pero que lo mueve todo. Esa fuerza eres tú. Cuando piensas de cierta manera. Capítulo 5. Atraer en armonía, no por dominio. Existen dos caminos ante el hombre que desea atraer, el de la armonía y el del dominio. Uno es sutil, silencioso y profundo, el otro es ruidoso, forzado y superficial. Uno respeta la libertad del universo y coopera con sus leyes, el otro busca imponer una voluntad fragmentada, separada del todo. Y aunque ambos caminos puedan parecer eficaces por momentos, solo uno conduce a la verdadera manifestación duradera, pacífica y elevada, el camino de la atracción en armonía. El universo no responde a la fuerza, sino a la vibración. No obedece órdenes nacidas del ego, sino pensamientos alineados con la mente universal. Quien desea atraer personas, proyectos u oportunidades mediante la manipulación, la seducción mental o la presión emocional, puede lograr resultados efímeros, pero no duraderos. Porque lo que se consigue por imposición, carece de raíz en la sustancia eterna. Solo lo que se atrae por resonancia verdadera permanece. La mente humana tiene poder, sí, pero ese poder no fue dado para dominar a los demás. Fue dado para crear en colaboración con la inteligencia suprema. La sustancia pensante que forma el universo no tolera el desequilibrio por largo tiempo. Aquello que viola la armonía será disuelto,
tarde o temprano, por la misma ley que lo permitió surgir. Por eso, todo pensamiento que busca atraer desde la separación o el control inevitablemente fracasa. Puede levantar estructuras, pero serán frágiles. Puede reunir personas, pero sin alma. Puede formar alianzas, pero sin propósito común. Porque ha nacido del temor, no del amor. La verdadera atracción surge cuando el pensamiento se alinea con el bien, con la expansión, con la libertad. Surge cuando no se desea tener poder sobre el otro, sino compartir un propósito superior. Atraer no es manipular, es vibrar en una frecuencia tan pura que todo lo que está en sintonía con ella acude naturalmente. Es como la flor que no persigue a la abeja, pero la atrae con su aroma. Es como el sol que no obliga a nadie a mirarlo, pero todo crece hacia su luz. Cuando deseas atraer personas a tu vida, socios, amigos, compañeros, almas afines, no debes pensar en convencerlas, ni en ganarlas, ni en poseerlas. Piensa, en cambio, en elevar tu propia frecuencia mental. Forma una visión clara del tipo de relación, de colaboración, de encuentro que deseas. Sostén esa imagen con gratitud. Y luego, vive como si ya estuvieras rodeado de esas almas. Actúa como si ya estuvieras unido a ellas por una causa común. Porque en lo invisible, ya lo estás. La mente creativa no dice, quiero tener poder sobre esta persona. La mente creativa dice, deseo atraer relaciones armoniosas, que me ayuden a crecer y a servir, y a quienes yo también pueda elevar. Entonces, ese pensamiento entra en la sustancia universal y comienza a llamar, no a esclavos ni a dependientes, sino a almas libres que vibran en la misma frecuencia. Y cuando esas almas lleguen, la conexión será pura, sin temor, sin lucha, sin duda. El dominio nace del miedo. El que desea controlar, teme perder. El que desea manipular, teme no ser suficiente. Pero el que piensa en armonía no teme nada, porque sabe que lo que es suyo por vibración no puede serle arrebatado, y lo que no es suyo no debe retenerse. La verdadera seguridad nace de la confianza en la ley, no del intento de controlar sus efectos. Por eso, quien atrae en armonía vive en paz, aunque aún no vea el resultado. Porque su pensamiento ya ha entrado en acción, y lo visible no tarda en seguir a lo invisible. Atraer en armonía también significa respetar el libre albedrío de los demás. No puedes atraer a alguien específico con quien no compartes una vibración real. Puedes obsesionarte, puedes desearlo, puedes visualizar su rostro día y noche, pero si esa alma no está en sintonía con tu propósito o tu esencia, la ley no lo permitirá. Y si llega, no se quedará. Porque la sustancia no sostiene lo que contradice su equilibrio. Por eso, en lugar de pedir que venga alguien, pide estar en armonía con quien debe venir. No nombres a la persona, nombra la vibración. No imagines un rostro, imagina una conexión. Y entonces, quien vibre con esa visión, llegará sin que tengas que forzarlo. De igual manera, no intentes atraer desde la necesidad. La necesidad es una vibración de carencia, y atrae más carencia. Atrae desde la plenitud, desde la gratitud por lo que ya eres y por lo que ya estás manifestando. Actúa como si el universo fuera tu aliado, no tu juez. Habla, camina, decide como quien sabe que su pensamiento ya está obrando milagros silenciosos. Porque lo está. Atraer en armonía también requiere paciencia. El árbol no exige al fruto que aparezca. Primero extiende raíces, luego crece, luego florece. Solo entonces fructifica. Así también, el pensamiento debe echar raíces profundas en la sustancia, debe afirmarse día tras día, sin impaciencia, sin duda. Y cuando el momento sea perfecto, lo que esperabas vendrá a ti, no como algo ajeno, sino como algo que siempre te perteneció por derecho vibratorio. En la acción de atraer hay un secreto mayor, el universo jamás niega lo que está en armonía con él. Si algo no llega, es porque tu vibración no lo sostiene, o porque hay algo mejor que debe ocupar su lugar. Confía en que la inteligencia universal no comete errores. No te ha olvidado. Te está preparando.
o está preparando lo que deseas para que pueda unirse a ti sin conflicto. Por eso, deja de intentar dominar. No fuerces relaciones. No persigas lo que se aleja. No seduzcas lo que no te pertenece. En cambio, afirma en tu mente la visión más elevada de tu vida. Siembra pensamientos nobles, justos, amorosos. Sé leal a esa visión. Y mientras tanto, vive en paz. Porque los que deben encontrarte lo harán. Las oportunidades que necesitas te buscarán. Y los proyectos que deseas atraer comenzarán a construirse en lo invisible con la precisión de una sinfonía cósmica. No viniste a este mundo a dominar. Viniste a crear. Y quien crea desde la armonía, atrae sin esfuerzo. Porque está en unión con la mente que lo hace todo. Y esa mente nunca falla. Capítulo 6. Cómo la gratitud intensifica el poder magnético. Entre todas las vibraciones que la mente humana puede emitir, hay una que supera a todas en poder y pureza: la gratitud. Mientras la fe sostiene el pensamiento y le da forma, la gratitud lo magnifica, lo enciende, lo eleva a una frecuencia irresistible. Es la gratitud la que convierte el pensamiento en un llamado que la sustancia universal no puede ignorar. Quien vive en gratitud no solo piensa de cierta manera, vibra en completa armonía con la mente que lo hace todo. La gratitud no es una simple cortesía, ni una emoción decorativa. Es una ley operativa. Es una corriente de energía que, al fluir desde el alma hacia la fuente creadora, establece una conexión directa y constante entre el hombre y la sustancia pensante del universo. Allí donde hay gratitud, hay expansión. Allí donde hay queja, hay contracción. Quien agradece se abre al flujo de lo invisible. Quien se lamenta se aísla del suministro. La sustancia original, que responde al pensamiento humano, vibra naturalmente en una frecuencia de plenitud, abundancia y perfección. Cuando el pensamiento del hombre se tiñe de gratitud, esa vibración se sincroniza con la vibración de la sustancia, y el campo magnético del deseo se vuelve extraordinariamente potente. Es como afinar un instrumento al tono exacto del universo, todo comienza a resonar con él. Pero esta gratitud no es la que se expresa solo cuando se ha recibido algo visible. No es la gratitud condicional que dice gracias solo cuando hay evidencia. Es una gratitud interior, sostenida, que se afirma antes de ver el resultado, porque sabe que el resultado ya está en camino. Esta es la gratitud del creador consciente. No agradece por lo que tiene, sino por lo que ya ha creado en pensamiento, aún antes de tocarlo con las manos. Agradece porque sabe. Y ese saber atrae. Cuando un hombre mantiene una visión clara de lo que desea y la sostiene con fe, su pensamiento comienza a formar una impresión en la sustancia universal. Pero es la gratitud la que afirma la realidad invisible como presente, la que declara esto ya es mío, con convicción serena, la que cierra la puerta a la duda. Y como la sustancia responde al pensamiento que vibra en certeza, se pone en movimiento para manifestar con mayor rapidez aquello por lo que ya se agradece. Aquí radica un secreto mayor: la gratitud no solo fortalece la fe, sino que neutraliza toda vibración negativa. No puede haber temor donde hay gratitud. No puede haber envidia, ni desesperación, ni escasez. El pensamiento agradecido eleva al hombre por encima de la carencia, lo saca de la ilusión de la separación y lo establece en el plano donde todo está ya dado. Porque la gratitud declara que todo lo que es necesario ya está siendo provisto, aunque aún no haya aparecido en el tiempo lineal. Por esta razón, quien desea atraer personas, oportunidades o proyectos no debe esperar a tenerlos en su vida para agradecer. Debe entrenar su mente para vivir en gratitud constante, como si lo deseado ya se hubiera manifestado. Cada pensamiento de gratitud es un refuerzo vibratorio que fortalece la conexión con el objeto del deseo. Cada emoción de gratitud es una semilla de certeza plantada en el jardín invisible donde la realidad se gesta. Y no se trata solo de agradecer por lo que se desea. También se debe agradecer por lo que ya se tiene, por lo que se es, por lo que se ha recorrido. Porque toda gratitud real genera expansión. Quien agradece por lo pequeño, prepara el camino para lo grande.
Quien agradece por el presente, abre el espacio para el futuro. La mente agradecida no se aferra, no se impacienta, no se queja. Solo sigue creando, confiando y recibiendo. Hay hombres que oran por aquello que desean, pero lo hacen desde la necesidad, desde la angustia, desde la duda. No saben que el universo no responde al clamor del que teme, sino al pensamiento del que agradece como si ya hubiera recibido. Este es el tipo de oración que crea, la oración silenciosa del pensamiento agradecido, la certeza vibrante de quien ha unido su voluntad con la del todo. Y es que la gratitud no solo crea un estado mental favorable, crea una atmósfera espiritual que rodea al individuo como un campo magnético. Es una vibración tan sutil que penetra los corazones de los hombres, los inspira a ayudar, los mueve a colaborar, los impulsa a confiar. Quien camina en gratitud se vuelve luz para los demás. No necesita convencer, atrae. No necesita pedir, recibe. No necesita buscar, encuentra. Porque la gratitud abre las puertas invisibles por donde lo deseado acude, como un río que reconoce su cauce. Si deseas que las personas adecuadas lleguen a tu vida, da gracias por ellas antes de conocerlas. Si deseas que las oportunidades aparezcan, agradece su existencia antes de verlas. Si deseas que tus proyectos se consoliden, vive con gratitud por su éxito antes de que haya tomado forma. Esta actitud mental transforma la mente en un faro vibratorio, en un centro de atracción constante, en un imán poderoso que llama a todo lo que está en sintonía con tu visión. Y no olvides que la gratitud es un hábito que se cultiva. No surge espontáneamente en un corazón lleno de quejas. Hay que entrenarla, afirmarla, mantenerla aún en medio de la incertidumbre. Hay que hacer de ella el pensamiento dominante, el sentimiento de fondo, el tono permanente del alma. Solo así el campo magnético de la mente se vuelve tan puro y poderoso que todo lo necesario para la realización del propósito comienza a llegar sin esfuerzo, por ley. La gratitud es la firma que confirma tu creación. Es la nota vibratoria que le dice al universo, estoy listo. Es el canto silencioso que hace florecer lo invisible. Y es, en verdad, la fuerza más elevada de atracción que el hombre puede emitir. Quien piensa de cierta manera y vive en gratitud, no necesita más herramientas, porque ya tiene la más poderosa. Una mente en armonía con el todo. Y esa mente lo atrae todo. Sin lucha, sin demora, sin error. Capítulo 7. La fe creativa y la acción eficiente. En el universo creador, donde toda sustancia responde a la impresión del pensamiento, la fe es el motor que mueve la imagen interna hacia la manifestación externa. Sin fe, el pensamiento carece de vida, es solo una sombra. Con fe, el pensamiento se convierte en una fuerza organizadora, en un molde vibratorio que la sustancia universal reconoce como real y al que responde con precisión infalible. La fe no es creencia ciega, es certeza activa. Es saber antes de ver. Es ver lo invisible como si ya estuviera aquí. Pero esta fe, para ser verdaderamente creativa, no puede estar sola. Debe unirse con su complemento perfecto, la acción eficiente. Pensar con fe y no actuar es como sembrar sin regar. Actuar sin fe es como trabajar sin dirección. Solo cuando el pensamiento creador y la acción armoniosa se unen en propósito común, la atracción verdadera puede operar sin obstáculo. He enseñado antes que el pensamiento sostenido, impregnado de claridad, gratitud y fe, imprime su forma en la sustancia pensante. Esa impresión es real. Pero la fe no es simplemente mantener un pensamiento con fuerza, es vivir, hablar, decidir y moverse como si lo deseado ya estuviera en camino. La fe verdadera no vacila ni consulta las apariencias. No depende de pruebas, ni necesita confirmaciones externas. Actúa en el ahora como quien sabe que lo invisible es tan real como lo visible, y que pronto será visto por todos. Esa fe es la señal que distingue al creador consciente del hombre común. Mientras el hombre ordinario espera tener para empezar a creer, el creador cree para que el tener se manifieste. Mientras el primero exige evidencias para moverse, el segundo se mueve porque ya ha visto con el ojo interior.
Y esa visión interna, sostenida con gratitud, es suficiente para inspirar cada paso, cada palabra, cada decisión. Pero es aquí donde muchos fallan. Se aferran al pensamiento positivo, afirman con intensidad, visualizan con pasión, pero no actúan. Esperan que el universo lo haga todo. No comprenden que la acción no es una alternativa al pensamiento, sino su extensión natural. Pensar en fe es el primer movimiento, actuar con propósito es su continuación. Quien piensa y no actúa, divide la corriente creadora. Rompe la armonía entre idea y manifestación. Y sin armonía, no hay creación duradera. La acción eficiente no es agitación ni trabajo desmedido. No es esfuerzo desesperado ni fatiga sin sentido. Es hacer lo que se debe hacer hoy, del modo más perfecto que se pueda hacer, con plena atención, con gozo, con intención de contribuir a la realización de la visión. Es tomar el momento presente como la herramienta sagrada para modelar lo invisible. No se actúa para forzar el resultado, se actúa porque se sabe que el resultado ya ha comenzado a manifestarse. Esta es la ley, cada pensamiento sostenido con fe requiere una acción que lo respalde en lo visible. Esa acción no siempre será grandiosa. A veces será un paso modesto, una palabra simple, una decisión serena. Pero será el paso justo, dado con claridad, con certeza, con eficiencia. Porque la acción que nace de la fe lleva en sí misma la vibración del deseo ya cumplido. Y esa vibración es magnética. Imagina que deseas atraer a tu vida una asociación importante, una oportunidad profesional, un proyecto específico. Has pensado en ello con claridad, has sostenido la imagen con gratitud, has cultivado la fe. Ahora, ¿qué debes hacer? Debes actuar como quien ya está en camino hacia ese resultado. Debes hablar como quien ya lo ha recibido en lo invisible. Debes moverte con la actitud del que sabe que el universo ya ha respondido. Porque la respuesta comienza a consolidarse en el momento exacto en que tú comienzas a actuar en concordancia con tu visión. Aquí también se revela otro principio profundo: la acción eficiente demuestra al universo que tú has recibido. No necesitas esperar a que lo deseado se materialice para actuar como receptor. Puedes, y debes, actuar desde ya como custodio de lo que has pedido. Así como un agricultor prepara su almacén antes de la cosecha, así también debes tú ordenar tu vida para recibir. Esa preparación es acción eficiente. Y esa preparación es fe hecha carne. Aquel que piensa en grande, pero vive en pequeño, contradice su pensamiento. Aquel que afirma abundancia, pero actúa con temor, disuelve su campo vibratorio. Aquel que desea atraer personas confiables, pero no se comporta como un colaborador leal, emite señales opuestas. Por eso insisto, la acción es el espejo fiel del pensamiento. Y solo cuando ambos reflejan lo mismo, el proceso de atracción puede completarse sin obstáculos. Ahora bien, no esperes tener el plan completo antes de actuar. La fe no necesita mapas detallados. Basta con el paso siguiente. Da lo mejor de ti hoy. Ocúpate del presente como si ya estuvieras caminando sobre el puente hacia tu visión. Haz bien lo que tienes delante. Mejora lo que está a tu alcance. Sirve con excelencia donde te encuentras. Porque cada acto eficiente, realizado con intención pura, es una palanca silenciosa que mueve los engranajes invisibles de la sustancia universal. Y cuando no sepas qué hacer, permanece en gratitud. Permanece en silencio interior, pero no inactivo. Atiende tus tareas diarias con espíritu elevado. Limpia tu espacio. Cuida tu cuerpo. Escucha tu intuición. A menudo, la acción más eficaz nace del reposo interior. Y es desde ese reposo que brota la claridad sobre el siguiente movimiento. En resumen, pensar en fe y actuar con eficiencia no son dos actos distintos, sino dos rostros de una misma creación. Uno modela en lo invisible, el otro edifica en lo visible. Uno ordena a la sustancia, el otro prepara el terreno. Y ambos, en armonía, forman el canal perfecto para que el universo vierta su respuesta.
No olvides que el universo no premia las palabras vacías ni los pensamientos sin raíz. Premia al hombre que piensa como creador, actúa como poseedor y agradece como quien ya ha recibido. Ese hombre es un imán viviente. Atrae sin forzar. Recibe sin robar. Vive sin temer. Porque su pensamiento y su acción son uno, y ese uno vibra en sintonía con la mente que lo hace todo. Así pues, piensa en fe. Actúa con propósito. Y verás que todo lo necesario para tu realización. Personas, caminos, recursos, momentos. Será atraído hacia ti. Como las mareas obedecen a la luna. Capítulo 8. Alinearse con el bien supremo en toda atracción. Toda verdadera atracción, si ha de ser duradera, armoniosa y fecunda, debe estar alineada con el bien supremo. No se trata únicamente de atraer personas, oportunidades o resultados, sino de atraer aquello que, al manifestarse, expande la vida, engrandece al alma y contribuye al orden universal. Nada que contradiga el bien mayor podrá ser sostenido en el tiempo, aunque parezca, en lo inmediato, un éxito. La ley de la atracción no responde a la codicia ni a la obsesión. Responde a la vibración que coincide con el ritmo eterno del universo, y ese ritmo es el del bien, de la expansión constructiva, del amor que edifica. El pensamiento sostenido en armonía con el bien se convierte en un campo de atracción magnética pura. Pero cuando el pensamiento busca atraer desde el egoísmo, desde la avaricia o el deseo de dominar, puede producir movimiento, pero no creación legítima. El universo puede permitir que ciertas cosas se manifiesten por caminos torcidos, pero tarde o temprano, lo que no está fundamentado en el bien colapsa sobre sí mismo. Porque la sustancia universal, aunque obediente al pensamiento, no renuncia jamás a su naturaleza esencial, crear orden, belleza y crecimiento. Atraer en alineación con el bien supremo es más que un acto de virtud, es una elección de eficacia. Cuando tus pensamientos, deseos y acciones están orientados no solo al beneficio personal, sino también al beneficio de otros, estás operando en la frecuencia exacta de la mente universal. Esa mente no distingue entre tú y los demás. Ve el conjunto. Y favorece a quien piensa y actúa como parte de ese conjunto. Esto no significa que debas sacrificar tus deseos, ni apagar tus anhelos. Por el contrario, los deseos verdaderos del alma son instrumentos del bien supremo. Deseas prosperar porque tu prosperidad puede hacer el bien. Deseas amar porque el amor multiplica la vida. Deseas crear porque lo que nace de ti puede inspirar, sanar o transformar. Pero si deseas poseer por orgullo, si deseas atraer para vanagloria, si deseas dominar para probar tu poder, estarás en oposición a la corriente universal, y todo lo que logres será inestable, limitado y agotador. La mente que se alinea con el bien superior no piensa en términos de qué puedo tomar, sino en términos de qué puedo dar al recibir. Porque cada cosa que llega a ti, persona, situación, recurso, debe servir no solo a tu elevación, sino también al propósito mayor que te trasciende. En ese dar está la permanencia. En ese flujo está la verdadera riqueza. Lo que solo se acumula, estanca. Lo que circula en armonía con el bien, crece. Cuando formes tu pensamiento creador, cuando visualices lo que deseas atraer, pregúntate: ¿esto que deseo contribuye a mi expansión real? ¿Eleva mi conciencia o alimenta mi ego? ¿Servirá a otros además de a mí? ¿Creará belleza, orden, libertad o inspiración en el mundo? Estas preguntas no son limitantes, son filtros que purifican tu intención. El pensamiento que pasa por este fuego se vuelve oro vibratorio. Y el universo, que reconoce la caridad de la intención tanto como la forma del deseo, responde con mayor prontitud. Porque la sustancia responde con entusiasmo cuando siente que será usada para el bien. Así también ocurre con las personas que atraes. No debes llamar a cualquiera, sino a aquellos cuya presencia fortalezca el propósito mayor. Y esto solo puede lograrse cuando tu propia vibración es clara, justa y en concordancia con el bien colectivo. Las almas nobles son atraídas por pensamientos nobles. Las oportunidades verdaderas acuden a los que piensan desde la integridad,
Y los caminos fructíferos se abren para quienes han decidido que su éxito será también semilla de abundancia para otros. Hay un gozo superior que nace cuando sabes que lo que estás atrayendo no solo te pertenece por afinidad, sino que será causa de alegría, sanación, elevación o expansión para otros seres. Esa sensación es la señal de que estás en la vía correcta. No hay ego en ello, hay unidad. Porque la mente que vibra en sintonía con el bien supremo ya no se siente separada, sino tejida al todo. Y he aquí otra verdad profunda: cuando tu pensamiento se alinea con el bien, te vuelves irreemplazable en el diseño universal. No como quien se cree superior, sino como quien ha encontrado su lugar y lo honra con cada acto. El universo protege, asiste y multiplica a quienes están cumpliendo con su parte del plan mayor. Por eso, no necesitas competir. No necesitas compararte. Solo debes centrarte en pensar de manera que tu atracción sirva no solo a ti, sino a algo más grande que tú. En lo práctico, esto significa que al formular tu visión, debes incluir la intención de contribuir. Si deseas atraer una asociación, que sea para crear juntos algo que beneficie a otros. Si deseas atraer recursos, que sea para multiplicar el bien que puedes hacer. Si deseas atraer conocimiento, que sea para compartirlo. No estás obligado a sacrificar tu gozo personal, simplemente estás llamado a expandirlo más allá de tu yo individual. Porque en esa expansión vive el poder creador más grande. Y cuando surjan pruebas, obstáculos o demoras, pregúntate si tu visión sigue alineada con el bien supremo. No para juzgarte, sino para reajustar. A veces los desvíos aparecen para que purifiques el deseo. A veces el silencio es un llamado a refinar tu intención. El universo no niega, corrige. No castiga, enseña. Y siempre recompensa a quien ha decidido convertirse en canal de expansión, no solo de acumulación. Así pues, piensa con visión elevada. Visualiza lo que deseas, no solo para poseerlo, sino para que a través de ti, eso se convierta en bien multiplicado. Y todo lo necesario, personas, circunstancias, oportunidades, acudirá sin falla. Porque el bien supremo respalda a quien ha elegido pensar como él piensa. Para todos. Para siempre. Para el bien. Capítulo 9. Sincronicidades y coincidencias no son azar. En el mundo del pensamiento creativo, no existen los accidentes. Lo que los hombres llaman coincidencias, casualidades o azares, no son más que manifestaciones exactas del pensamiento sostenido que ha entrado en acción en la sustancia universal. Todo encuentro inesperado, toda circunstancia fortuita, toda conversación aparentemente trivial que desencadena una oportunidad, no es producto de la suerte, es el eco de tu vibración, el reflejo material de una imagen mantenida en el plano invisible. Quien ha aprendido a pensar de cierta manera no camina por un mundo al azar. Camina por un universo ordenado, vivo, consciente, que responde a cada pensamiento con fidelidad perfecta. La sustancia pensante no solo recibe la imagen del deseo, la organiza, la modela y la manifiesta a través de caminos que el intelecto humano no puede anticipar. De ahí que los sucesos más importantes de una vida creativa rara vez ocurren como uno los planeó. Ocurren de formas misteriosas, inesperadas, pero siempre precisas. Cuando un pensamiento ha sido sostenido con claridad, con fe y con gratitud, comienza a emitir una vibración continua. Esa vibración se convierte en una fuerza organizadora. Mueve personas, modifica rutas, conecta mentes, sincroniza decisiones y orquesta una serie de eventos que parecen desconectados entre sí, pero que en realidad responden a una misma causa vibratoria, tu pensamiento. A este conjunto de hechos alineados sin relación visible, pero cargados de sentido interno, lo llamamos sincronicidad. El hombre ordinario, que desconoce el poder de su mente, atraviesa la vida sin ver este orden oculto. Se sorprende cuando ocurre algo que parece hecho a su medida, y lo atribuye a la suerte. Pero el creador consciente reconoce la señal. Sabe que el universo no improvisa. Sabe que cada coincidencia significativa es una respuesta directa a lo que él ha sembrado en el campo vibratorio. Y por eso, lejos de pasarla por alto,
la recibe con gratitud, como confirmación de que su pensamiento está dando frutos. He aquí una verdad que cambia la vida: cada encuentro, cada palabra escuchada por casualidad, cada obstáculo que se convierte en puerta, es una forma de respuesta de la mente universal. Y cuanto más firme sea tu pensamiento, más frecuentes serán esas sincronicidades, y más evidente será su conexión con tu deseo. A veces aparecerá alguien que menciona justo lo que necesitabas oír. A veces alguien surgirá con una propuesta que encaja exactamente con tu visión. A veces un aparente retraso será lo que permita que lo mejor llegue en el momento justo. Nada de eso es azar. Es tu pensamiento obrando en el mundo. Pero para que estas señales se hagan visibles, debes permanecer atento, receptivo y sereno. La mente agitada, impaciente o temerosa, no percibe las sincronicidades, las atropella. La mente que vive en gratitud y confianza, en cambio, está abierta a leer el lenguaje secreto de los eventos. No exige pruebas, las reconoce cuando aparecen. No se aferra a un solo camino, permite que la sustancia escoja la mejor ruta para manifestar lo que ya está en proceso de llegar. Es importante comprender que el universo no siempre responde con una sola gran aparición. Muchas veces lo hace a través de pequeños hilos que se tejen sutilmente hasta formar el tapiz completo. Cada coincidencia significativa es un hilo. Cada persona inesperada, cada frase escuchada en el momento exacto, cada paso que parece menor, es parte de una inteligencia mayor que está respondiendo a tu vibración. Y si lo comprendes, puedes caminar con la certeza de que estás siendo guiado, acompañado y sostenido en todo momento. Estas sincronicidades también sirven como vía. A veces tu pensamiento puede estar desviándose, o tu deseo puede necesitar ajuste. El universo entonces responde con eventos que parecen frenar tu camino. Pero no es un castigo, es una corrección amorosa. Una conversación que te muestra algo que no habías considerado, una oportunidad que no se da porque algo mejor está en formación, una demora que te permite madurar una idea antes de actuar. Todas estas son formas en las que el pensamiento manifestado, unido a la inteligencia universal, te conduce hacia la mejor realización posible de tu deseo. Por eso, no temas a lo inesperado. No cierres los ojos ante lo que parece coincidencia. Todo lo que llega a ti cuando estás pensando de cierta manera, ha sido convocado por ti. Incluso las situaciones que parecen contrarias, incluso los encuentros difíciles, traen consigo información valiosa, corrección necesaria o impulso disfrazado. Aprende a preguntar: ¿en qué medida esto responde a lo que he estado pensando? ¿Qué parte de mi visión se está empezando a mostrar en esto? ¿Estoy reconociendo la manifestación en su fase embrionaria? Cuanto más refinada sea tu sensibilidad espiritual, más reconocerás que todo lo que ocurre tiene sentido dentro del diseño mayor. El universo no entrega las cosas de golpe, las va mostrando paso a paso, para que tú también participes activamente en su creación. Las sincronicidades son llamadas a la acción. Te dicen: sigue pensando, sigue actuando, estás en el camino correcto. Y si alguna vez te sientes confundido, si crees que nada ocurre, que el silencio se ha prolongado demasiado, recuerda que aún en ese silencio tu pensamiento está organizando realidades. Muchas veces, cuando nada parece moverse en lo visible, el universo está trabajando en lo profundo, conectando piezas que aún no ves. Y cuando surja la primera señal, por pequeña que sea, celébrala como una aparición divina. Porque eso es lo que es, una respuesta viva a tu pensamiento creador. No hay azar en la vida del que piensa con propósito. No hay coincidencias sin causa. Solo hay manifestaciones de un pensamiento que ha aprendido a vibrar en armonía con el todo. Y cuanto más confíes en este proceso, más verás cómo el mundo entero, en su forma, en su ritmo, en sus detalles, responde a ti. Porque tú lo has convocado. Porque tú lo estás creando. Porque tú, al pensar de cierta manera, te has convertido en causa viva del orden invisible que todo lo sostiene. Capítulo 10. Pensar en personas, no en nombres.
Uno de los errores más comunes del pensamiento creativo es la tendencia a limitar el deseo al envoltorio externo, en lugar de mantener la atención firme en la esencia. El pensamiento verdaderamente creador no opera con nombres ni apellidos, opera con vibración, con cualidades, con intenciones puras. La mente que busca atraer personas a su vida, ya sea para amar, colaborar, aprender o construir, debe formar una imagen vibratoria, no un rostro específico. Debe pensar en el tipo de persona, no en una persona determinada. Esto puede parecer contradictorio para el que aún piensa desde el deseo posesivo. ¿Cómo no pensar en alguien en particular si eso es lo que quiero?, preguntará. Pero aquí es donde debe comprenderse la diferencia entre deseo espiritual y obsesión emocional. El primero busca unión en el propósito, el segundo busca control. El primero atrae, el segundo exige. Y el universo no responde a lo que se exige, sino a lo que se emite con libertad y armonía. Cuando piensas en alguien por nombre, con apego o necesidad, estás en realidad interrumpiendo el flujo natural de atracción. Estás afirmando que solo esa forma externa puede contener lo que buscas, cuando en realidad la sustancia universal puede ofrecerte lo que deseas en incontables formas, muchas de ellas más elevadas, más adecuadas, más armoniosas que las que tu mente ha limitado por nombre. Debes recordar siempre que la inteligencia universal, que sostiene galaxias y estructura la vida, conoce mucho mejor que tú quién debe entrar en tu vida. Conoce las almas que están preparadas, las que vibren en sintonía contigo, las que aportarán al propósito que has declarado con tu pensamiento. Y esas almas acudirán, si tú les permites llegar sin bloquear el camino con tus propias restricciones mentales. Pensar en personas sin nombre es pensar en términos de vibración. Es decir, al universo. Deseo atraer a mi vida una persona con estas cualidades: lealtad, claridad, propósito compartido, alegría, visión. Deseo rodearme de almas comprometidas con la belleza, con el servicio, con el crecimiento. Deseo atraer colaboradores que piensen con nobleza, que vibren en expansión, que trabajen desde el amor. Al formar esa imagen, sin rostro, sin nombre, sin historia previa, estás dando a la sustancia la libertad de materializar lo que has pedido en su forma más perfecta. Tal vez esa persona ya la conoces, tal vez aún no. Tal vez vive lejos o cerca, tal vez ya ha pensado en ti sin saberlo. Lo cierto es que, si sostienes la vibración, llegará. Y llegará no porque tú la hayas nombrado, sino porque tú la has llamado por lo que verdaderamente es: una frecuencia, una presencia, una extensión de tu visión. Esto también protege tu paz interior. Porque al no atarte a un nombre, no sufres si alguien se aleja. Comprendes que nadie puede ocupar un lugar que no le corresponde vibratoriamente. Comprendes que el amor, la amistad, la colaboración o el encuentro no son producto de la insistencia, sino de la afinidad natural. Y por eso, no te apegas. Solo sostienes tu campo vibratorio. Y permites que lo verdadero llegue y permanezca. El pensamiento creativo no se angustia por perder. Sabe que todo lo que se pierde no tenía la frecuencia adecuada. Sabe que lo que realmente le corresponde, por ley vibratoria, está en camino. Y eso lo vuelve libre. Porque la libertad interior es el terreno más fértil para atraer desde el amor, no desde la necesidad. Si deseas atraer una pareja, no pienses en alguien específico que tal vez no te corresponde. Piensa en la energía de la relación que deseas vivir. Siente esa energía. Agradece por ella. Actúa como quien ya la vive. Y deja que el universo le asigne un rostro. Puede que coincida con el que imaginabas, o puede que te sorprenda con una forma aún más hermosa y verdadera. Si deseas atraer un colaborador, un amigo, un socio, no imagines una persona ya conocida solo por conveniencia. Enfócate en lo que deseas construir juntos. Siembra la semilla de la visión común. Y entonces, el universo atraerá a quien resuene con ese mismo deseo. Y cuando esa persona llegue, lo sabrás. Porque no sentirás necesidad, sino reconocimiento. No habrá esfuerzo, solo sincronía. Pensar en vibración y no en forma es una señal de madurez espiritual.
Es confiar en que la mente universal no se equivoca en la asignación de rostros y circunstancias. Es dejar de dirigir al universo y comenzar a cooperar con él. Y en esa cooperación se manifiesta una vida plena, en la que las relaciones no son presionadas ni forzadas, sino magnetizadas por afinidad pura. Recuerda que el pensamiento no necesita detalles superficiales para atraer. Necesita verdad interior. Necesita claridad en lo esencial. Necesita fe en el proceso invisible. Necesita gratitud por lo que ya ha sido preparado, aunque aún no se vea. Así pues, piensa en personas, pero no en nombres. Siente la presencia, pero no determines la figura. Agradece el encuentro, aunque aún no haya ocurrido. Y cuando ocurra, sabrás que fue obra de la ley, no de tu voluntad personal. Y esa certeza será la paz más grande. Porque sabrás que todo lo que llega así, llega para quedarse. Porque has sido atraído. No desde la carencia, sino desde la vibración del alma. Capítulo 11. Cómo el pensamiento organiza proyectos a través del tiempo. El pensamiento sostenido no solo tiene el poder de atraer personas, condiciones y recursos, sino también la capacidad de organizar, con precisión invisible, la secuencia perfecta de eventos que dan forma a un proyecto a lo largo del tiempo. No hay idea clara, mantenida con fe y gratitud, que no comience a estructurar su propia realización desde el instante en que nace en la mente. La sustancia universal responde al pensamiento no solo de manera inmediata, sino también con una inteligencia que trasciende el tiempo lineal. Este principio es fundamental para quien desea construir algo grande, algo duradero, algo verdadero. Porque las ideas elevadas, aquellas que buscan aportar, transformar, expandir la vida, requieren tiempo para ser tejidas por el universo. No porque éste sea lento, sino porque su perfección no permite el atajo. Todo pensamiento creativo, cuando es sostenido con constancia, comienza a operar en planos que el ojo no ve, a nivel de personas que aún no conoces, en lugares que aún no visitas, en detalles que aún no has imaginado. Cada proyecto, una obra, un negocio, una misión, una creación, no es solo un conjunto de acciones visibles, sino una arquitectura invisible que la mente ha trazado primero. Y una vez emitida la vibración del propósito, la sustancia inteligente comienza a convocar, a reorganizar, a vincular, a sembrar, a preparar. Lo hace en silencio, con exactitud matemática, como un arquitecto que traza planos invisibles y guía a los obreros sin ser visto. Pero el hombre impaciente, que no comprende esta acción retardada pero real, suele interrumpir el proceso al dudar, al desesperar, al forzar. La sustancia universal no olvida ninguna orden que haya sido dada desde un pensamiento claro, sostenido y agradecido. Aunque el tiempo parezca prolongarse, aunque nada se mueva en lo visible, el pensamiento sigue actuando. Está influenciando mentes lejanas, moviendo hilos que aún no se cruzan, preparando encuentros que serán decisivos, modelando condiciones que deben estar listas para que el proyecto se manifieste sin fracturas. Por eso, cuando sientas que nada ocurre, no cambies tu pensamiento, profundízalo. No modifiques tu visión, afírmala. No te dejes engañar por la lentitud aparente. Porque la velocidad del universo no se mide en relojes, sino en sincronía perfecta. El pensamiento creador, cuando se sostiene con fe, es como una semilla que germina bajo tierra. Su desarrollo es oculto, pero imparable. El hombre sabio no cava cada día para ver si ya brotó, riega, cuida, confía. Comprende esto, tu proyecto no es solo tuyo. Si ha nacido de un deseo elevado, ya forma parte de un diseño mayor. Y el universo, que siempre coopera con la expansión de la vida, comenzará a movilizar todo lo necesario para su realización. Atraerá a quienes deben ayudarte. Alejará lo que no corresponde. Retardará lo que debe madurar. Acelerará lo que ya está listo. Y tú, si permaneces fiel al pensamiento, actuarás en cada etapa no desde la ansiedad, sino desde la inspiración precisa que viene de la conexión con la mente universal. Hay momentos en que no sabrás qué hacer. Eso también forma parte del proceso. El silencio es tan necesario como la acción.
La pausa no es fracaso, es preparación. En esos momentos, lo más sabio es permanecer en la visión, seguir actuando con eficiencia en lo pequeño, y cultivar una gratitud profunda que mantenga abierta la conexión con el plano superior. Porque el proyecto no se construye solo con manos, se construye, sobre todo, con vibración sostenida. Y cuando llegue el momento de actuar, lo sabrás. No necesitarás señales extraordinarias. Bastará una intuición serena, una coincidencia oportuna, una circunstancia inesperadamente clara. Porque el pensamiento que organiza proyectos no solo atrae los recursos, también organiza el tiempo. El universo no comete errores de calendario. Cada paso llega cuando debe llegar. Cada persona aparece cuando ya es útil. Cada situación se acomoda para que la acción fluya con naturalidad. Esto no elimina tu responsabilidad. Al contrario, te exige disciplina mental, lealtad a tu visión y coherencia en tu acción cotidiana. Porque aunque el universo organice, tú eres el canal por el cual se manifestará la obra. Y si tú dudas, si tú te contradices, si tú abandonas, interrumpes el flujo. El pensamiento organizador necesita un emisor firme. Y ese emisor eres tú, no por privilegio, sino por elección diaria. Debes saber también que no todo proyecto se manifiesta en los tiempos que tú esperas. Algunos requieren años. No porque el universo sea lento, sino porque la maduración de los elementos humanos lleva su propio ritmo. Las personas que habrán de ayudarte están en sus propios procesos. Las condiciones sociales, económicas, espirituales, deben alinearse. Y tú, mientras tanto, estás siendo preparado. Cada día que sostienes tu visión con fe y gratitud es un día más de afinación interna. No pienses que estás esperando. Estás creando. Incluso cuando parece que nada ocurre, estás enviando ondas que recorren la sustancia universal, colocando en su sitio piezas invisibles, tejiendo el camino, convocando lo necesario. No subestimes la fuerza de un pensamiento sostenido en el tiempo. Es más poderosa que cualquier acción desordenada. Es más eficaz que cualquier estrategia vacía. Porque está en unión con el todo. Así pues, piensa con profundidad. Sostén tu proyecto en la mente como quien ya lo vive. Agradece por cada paso, visible o no. Y actúa con fidelidad, como quien sabe que está construyendo no solo para sí, sino para un propósito que lo trasciende. Porque el pensamiento verdadero, cuando es claro y sostenido, organiza el tiempo, el espacio y las circunstancias, y convierte lo invisible en forma, lo lejano en presente, lo imaginado en realidad viva. Capítulo 12. El entorno como campo receptivo de nuestra mente. El entorno en el que el hombre vive, su hogar, su trabajo, sus relaciones, sus circunstancias, no es una realidad fija e inamovible. Es, en esencia, un campo receptivo, plástico y obediente que responde a la vibración dominante de la mente. Todo cuanto rodea al individuo no es más que el reflejo, a veces directo, a veces diferido, de sus pensamientos sostenidos. La vida exterior no es la causa, es el efecto. La causa está siempre en la mente. Este principio es universal y constante. La mente, al sostener una visión clara, cargada de fe y gratitud, comienza a emitir una vibración continua que penetra la sustancia universal, pero también impregna el entorno inmediato del individuo. Lo que antes parecía estático, un empleo inflexible, una relación estancada, una ciudad hostil, una vida limitada, comienza a transformarse, no por azar ni por milagro, sino por el lento y seguro trabajo de una conciencia que ha decidido crear en lugar de reaccionar. El error más común de quienes no comprenden la ley del pensamiento es creer que deben esperar a que las condiciones cambien para poder cambiar ellos. Esperan una oportunidad externa, un movimiento favorable, un giro en la suerte. Pero quien ha aprendido a pensar de cierta manera sabe que el entorno es maleable. Que todo lo que le rodea puede ser reordenado, transformado, elevado, cuando su pensamiento se alinea con una visión sostenida. No hay circunstancia que resista indefinidamente a un pensamiento claro y firme.
No existe entorno que no pueda ser transformado por una mente que vibra en armonía con su propósito. La clave está en no luchar contra el entorno, sino pensar por encima de él. Porque lo que el pensamiento sostiene como real, el entorno termina reflejándolo, ya sea cambiando en su forma o cediendo lugar a un nuevo espacio más acorde con la visión mental. Esto se ve claramente en la historia de aquellos que, sin cambiar de lugar, comenzaron a pensar con grandeza, y al poco tiempo vieron cómo su mundo comenzaba a abrirse. Las puertas se abrieron, las personas cambiaron, los caminos se ofrecieron. No porque el mundo haya decidido favorecerlos, sino porque su pensamiento comenzó a emitir una señal diferente, una señal que la sustancia universal reconoció y a la que respondió reorganizando todo a su alrededor. La mente es como un sol. Donde dirige su luz, todo comienza a florecer. Si la mente piensa en limitación, el entorno se oscurece. Si piensa en posibilidad, el entorno responde con oportunidades. Y no es necesario pensar en el entorno directamente, basta con pensar en la visión deseada con tanta claridad y fuerza que la vibración generada comience a transformar todo lo que no es coherente con ella. Así, lo que está en desarmonía desaparece, y lo que vibra en armonía comienza a surgir. Hay quienes preguntan, ¿cómo puedo atraer una nueva vida si estoy rodeado de carencia, de conflicto, de mediocridad? La respuesta es esta: no te enfoques en cambiar lo que ves, enfócate en sostener lo que deseas ver. No maldigas tu entorno, elévalo desde dentro, con el poder de un pensamiento que no se doblega ante lo visible. La sustancia universal comienza su trabajo cuando tú comienzas el tuyo. Y tu trabajo no es transformar el mundo por la fuerza, sino transformar tu vibración por medio del pensamiento sostenido. Imagina que tu entorno es un campo sembrado. Siembra pensamientos de abundancia, y ese campo responderá. Siembra pensamientos de paz, y esa paz comenzará a reflejarse. Siembra ideas de crecimiento, de colaboración, de belleza, y las personas y circunstancias comenzarán a alinearse con ello. Esto no ocurre de inmediato, porque la sustancia necesita tiempo para reorganizar lo que tú has mantenido durante años, pero ocurre con certeza, y ocurre en proporción a la fidelidad con la que sostienes tu visión. No debes huir de tu entorno actual como si fuera un enemigo. Debes verlo como un espejo temporal de lo que has vibrado hasta hoy. Y si no te agrada, no te lamentes. Piensa de manera distinta, y observa cómo el espejo comienza a cambiar. A veces será sutil, una persona que cambia su actitud, una oportunidad inesperada, un nuevo aire que comienza a circular. A veces será radical, todo lo que no corresponde a tu nueva vibración desaparecerá, y se abrirán caminos que jamás habías considerado. Pero debes estar preparado. Porque cuando piensas de cierta manera, el entorno reacciona. Y esa reacción, en ocasiones, incluye la salida de personas, el fin de situaciones, la caída de estructuras antiguas. No lo veas como pérdida, sino como limpieza. La visión que has sostenido está desplazando lo que ya no es afín. Está liberando espacio para lo nuevo. Y si tú permaneces firme en la visión, sin aferrarte a lo que se va, pronto verás cómo lo que llega es más pleno, más exacto, más verdadero. No subestimes la sensibilidad del entorno. Es más receptivo de lo que crees. Tus pensamientos lo impregnan todo, la atmósfera de tu casa, el ritmo de tus relaciones, la calidad de tu trabajo. Y cuanto más alta es tu vibración, más sutil y poderosa es tu influencia. No necesitas imponer cambios, tu sola presencia, vibrando desde la visión sostenida, comienza a modificar lo que te rodea. Es así como los grandes creadores del mundo han transformado imperios, sin alzar la voz, su pensamiento era más fuerte que cualquier palabra. Así pues, mira tu entorno con nuevos ojos. No como una cárcel, sino como un campo fértil. No como una barrera, sino como una pizarra lista para ser reescrita. No como un obstáculo, sino como un eco que responde a tu mente. Y luego piensa de verdad. Con fe. Con gratitud. Con constancia. Y verás, con el paso de los días, como el mundo que te rodea comienza a cambiar. Porque el entorno no es más fuerte que la mente.
Porque el entorno es una manifestación. Y tú, si piensas de cierta manera, eres la causa viva de todo lo que se manifestará. Capítulo 13. El pensamiento que inspira a otros a actuar por nosotros. Una de las expresiones más sublimes del poder creador de la mente es su capacidad para mover la voluntad de otros, no por imposición ni manipulación, sino por vibración. El pensamiento sostenido, emitido desde la claridad, la fe y la gratitud, no solo organiza condiciones externas y transforma el entorno, también inspira a otras mentes a actuar en nuestro favor, sin necesidad de que las persuadamos, las busquemos o las convenzamos. Esta es una ley silenciosa, pero profundamente activa. La mente que vibra en unidad con su visión se convierte en faro, en imán, en chispa que enciende a quienes están destinados a participar en la obra. No se trata de dominar voluntades, ni de influir por medios forzados. Quien busca que otros se sometan a sus planes desde la insistencia, la seducción o la presión emocional, opera fuera del principio de la creación armoniosa. El verdadero creador no necesita controlar a nadie, porque sabe que la mente universal ya está moviendo las personas necesarias, en el momento oportuno, para que colaboren, asistan, inviertan, enseñen, compartan o abran puertas que, desde el ego, serían imposibles de forzar. Esto no es idealismo, es una ley vibratoria. Cuando tu pensamiento es claro, cuando no solo deseas algo, sino que te has alineado internamente con su manifestación, tu mente comienza a emitir una frecuencia específica. Esa frecuencia alcanza a otros seres humanos, aunque no los conozcas, aunque estén a kilómetros de distancia, y toca en ellos una cuerda dormida. Entonces sienten un impulso, escribirte, hablarte, proponerte algo, ayudarte, confiar en ti sin razón aparente. Esta es la razón por la cual, cuando estás realmente conectado con tu propósito, las personas adecuadas aparecen sin que tú las busques. Es como si el universo hubiera organizado un encuentro secreto, una cita entre almas que ya estaban enlazadas por un propósito común, aunque aún no se hubieran cruzado en el tiempo. Y ese cruce, cuando ocurre, se siente inevitable. No hay tensión. No hay negociación. Solo reconocimiento. Algunos de esos seres llegarán para aportar recursos. Otros, ideas. Otros, contactos. Algunos llegarán solo para pronunciar una frase que te reoriente. Otros, para caminar contigo un largo trecho. No necesitas saber quiénes son. Solo necesitas mantener el pensamiento vibrando en coherencia con la obra que estás creando. Porque el universo, al escuchar esa frecuencia, se encargará de movilizar las piezas necesarias, como un gran ajedrecista que ve el tablero entero, no solo tu posición. Y aún más maravilloso es que esos otros también están buscando su propósito. También están formulando sus propias visiones. Y al tú mantener la tuya con fuerza, te conviertes en la respuesta al deseo de alguien más. Tú eres, sin saberlo, la pieza que otra mente está pidiendo. Por eso, el acto más generoso que puedes hacer por el mundo no es buscar ayudar a todos, sino mantener tu pensamiento creativo con total fidelidad. Porque al hacerlo, permites que otros te encuentren, se activen a través de ti, y juntos den forma a una realidad más elevada para todos. ¿Y cómo se diferencia este pensamiento del simple deseo? Porque no está impregnado de necesidad, ni de carencia, ni de urgencia. No dice, necesito a alguien que me ayude, que me rescate, que me saque de esto. Dice, en cambio, estoy sosteniendo una visión clara, justa y expansiva. Y sé que todo lo necesario, incluidas las personas, será atraído hacia ella por ley. En ese estado no hay ansiedad, sino certeza. Y esa certeza es magnética. Imagina una mente que sostiene el deseo de construir una escuela, una comunidad, una empresa luminosa. Esa mente piensa día tras día en la visión realizada, da gracias por ella, actúa como si ya estuviera en marcha. ¿Qué hace el universo? Empieza a mover a los constructores, a los sabios, a los financiadores, a los sonadores que, sin saberlo, estaban esperando una causa donde invertir su energía. Y entonces, llegan. Tocan a la puerta. Llamen. Ofrecen. Se suman.
Y todo comienza a tomar forma con una perfección que no podría ser diseñada por la mente humana. Esto también explica por qué no debes suplicar, ni perseguir, ni convencer a nadie. El pensamiento claro, cuando es sostenido con fuerza, hace todo eso por ti, pero de manera superior. No se rebaja a la lucha. No mendiga. No se extenúa. Simplemente irradia. Y en esa irradiación, los corazones afines despiertan y las acciones correctas ocurren sin resistencia. Ahora bien, no confundas esta atracción inspiradora con pasividad. Tú también debes estar listo para reconocer a quienes llegan, para actuar cuando te llaman, para abrirte a colaboraciones inesperadas. A veces, lo que has pedido llega en formas no reconocibles de inmediato. Puede llegar como un aprendiz que luego se vuelve maestro. Como un desconocido que trae una llave. Como un gesto aparentemente insignificante que abre una cadena de oportunidades. La clave está en la receptividad. Y la receptividad se cultiva desde la fe. Ten presente que el universo nunca envía ayuda si tú no has comenzado a actuar con fidelidad. El pensamiento que inspira a otros a actuar por ti es el pensamiento que tú mismo has encarnado en tu vida. Si deseas atraer aliados comprometidos, sé tú primero comprometido con tu visión. Si deseas atraer mentes brillantes, cultiva tu claridad. Si deseas atraer manos generosas, actúa tú desde la generosidad vibratoria. Porque todo lo que atraes eres tú mismo, multiplicado. Y no temas al tiempo. A veces las personas necesarias no llegan de inmediato, porque el universo las está preparando, o te está preparando a ti. La demora no es olvido. Es diseño. Y cuando finalmente se encuentren, sabrás que todo fue perfecto. Porque lo que es tuyo por afinidad no necesita ser forzado, simplemente aparece, se acomoda, se reconoce y obra contigo. Así, tu pensamiento creador se convierte en un mensaje enviado al universo. Y el universo responde con mensajeros. No porque tú los hayas buscado, sino porque tu vibración los ha llamado. Y ellos, como tú, también estaban esperando la señal. Capítulo 14. Cómo pensar para que las oportunidades lleguen solas. En la lógica del pensamiento ordinario, se cree que la única manera de progresar en la vida es ir en busca de oportunidades, perseguirlas con afán, competir con otros por ellas. En muchos casos, sacrificarse hasta la extenuación para conseguir una apertura. Pero en el universo creador, ese donde la mente y la sustancia forman una unidad viva, las verdaderas oportunidades no se buscan, se atraen. No llegan por la desesperación de quien persigue todo lo que se mueve, sino por la vibración ordenada de quien ha aprendido a pensar de cierta manera. Toda oportunidad legítima, es decir, aquella que está en armonía con tu propósito, con tu visión y con tu crecimiento, es atraída por ley. No aparece por coincidencia ni se descubre por suerte. Aparece como respuesta natural al pensamiento sostenido. Aparece como forma externa de una idea interna que ha sido mantenida con claridad, con fe y con gratitud. Aparece porque tú la has creado primero en lo invisible, y la sustancia universal ha respondido preparando las condiciones necesarias para que se manifieste en el plano visible. El error de muchos hombres es correr detrás de oportunidades externas sin haber creado primero un campo vibratorio interno. Actúan desde la ansiedad, desde la carencia, desde la necesidad de resolver algo que sienten fuera de su control. Y por más que se esfuercen, esas oportunidades que ansían se les escapan, se les presentan como espejismos, o llegan cargadas de esfuerzo, desgaste y vacío. Esto ocurre porque la mente no ha hecho su trabajo primero. La vibración está desordenada, y el universo no puede responder con claridad a una señal confusa. La mente que ha aprendido a atraer sabe que la oportunidad no es un evento fortuito, sino una consecuencia. Y por eso no se agita, no corre, no mendiga. Forma la imagen de lo que desea realizar. La sostiene. Actúa cada día en armonía con esa visión. Y mientras tanto, agradece como si ya tuviera en sus manos aquello que desea. Esta actitud mental crea un campo magnético que comienza a afectar el entorno. Y entonces, lo que parecía imposible se alinea.
Lo que estaba oculto se revela. Las puertas que estaban cerradas se abren solas. Pero aquí se requiere claridad. No toda oportunidad es una oportunidad verdadera. Existen caminos que lucen brillantes pero desvían. Propuestas que parecen urgentes pero confunden. Atajos que prometen resultados rápidos pero roban el alma. La única manera de atraer oportunidades verdaderas es pensando desde el centro del ser, no desde los bordes del ego. Porque la mente universal no responde al pensamiento contaminado de codicia o impaciencia. Responde al pensamiento vibrante de propósito alineado con el bien. Cuando deseas atraer oportunidades, no pienses en el cómo. Piensa en el qué. No te obsesiones con los medios, las conexiones o los escenarios. Forma con total nitidez la imagen de lo que deseas experimentar o realizar. Siéntela como presente. Vive como si ya estuviera en marcha. Y luego, permite que el universo se encargue de los caminos. Esta entrega, lejos de ser pasividad, es el acto de confianza más poderoso que puede emitir una mente creadora. Porque quien confía en la ley no necesita perseguir. Solo necesita sostener. Y cuando llegue la oportunidad, porque llegará, será con una claridad tal que no dejará lugar a la duda. No será ruidosa ni dramática. Será natural, como la lluvia que llega después de una larga siembra. Será precisa, como la llave que encaja en la cerradura exacta. No tendrás que forzar nada, porque lo que es tuyo por vibración se acomoda a ti sin resistencia. Y tú lo reconocerás por la paz que lo acompaña. Por la resonancia interior. Por la certeza silenciosa que dice, esto es. Este principio también elimina el miedo a perder oportunidades. Lo que no llegó no era para ti. Lo que se alejó no vibraba contigo. Lo que no se consolidó no estaba alineado con tu pensamiento verdadero. La oportunidad que es tuya no puede ser tomada por nadie más. No porque tengas privilegio, sino porque tu pensamiento ya la está formando en la sustancia, y esa forma no puede corresponder sino a ti. Esa es la justicia de la ley, cada quien recibe según lo que sostiene en su conciencia. Por tanto, no busques oportunidades. Piensa oportunidades. No persigas. Atrae. Y para atraer, mantén tu mente elevada, tu emoción en gratitud, tu acción en eficiencia. Que todo en ti vibre como quien ya está viviendo la oportunidad deseada. Que tus palabras, tu andar, tu atmósfera, reflejen lo que aún no se ha manifestado. Porque lo que el universo ve no es tu súplica, sino tu vibración. Y a ella responde con matemática divina. Y cuando todo parezca quieto, cuando no veas señales, no abandones tu pensamiento. Porque incluso entonces, el universo está organizando. Puede que esté conectando mentes, desplazando piezas, preparando escenarios. Puede que tú aún no estés listo para recibir. Pero si permaneces firme en tu pensamiento, el día menos pensado una coincidencia abrirá el camino. Una frase escuchada, una llamada inesperada, una idea repentina será el hilo que conducirá a aquello que tu mente ha estado llamando desde el principio. Así es como las oportunidades llegan solas. Porque no son otras que la manifestación de tu pensamiento. Y cuando ese pensamiento es puro, constante y agradecido, el universo no tarda en responder. No porque te favorezca, sino porque tú has aprendido a pensar como él piensa. Con orden, con propósito. Con certeza silenciosa. Capítulo 15. La vida atractiva. Convertirse en un centro permanente de creación. El propósito final del pensamiento sostenido no es solo atraer una oportunidad, una persona, una mejora temporal. El propósito es más alto, más continuo, más trascendente. El objetivo es convertirse en un centro permanente de creación consciente, un punto radiante dentro del universo desde el cual la sustancia fluye, se ordena, toma forma y multiplica el bien en todas direcciones. No se trata de obtener algo ocasionalmente, sino de vivir en estado constante de atracción magnética, como una fuerza viva que irradia visión, propósito y poder desde su núcleo más profundo.
Este estado no se alcanza por accidente, ni se mantiene por impulso emocional pasajero. Es el fruto de una mente entrenada, de una conciencia que ha aprendido a vibrar con persistencia en el nivel de la fuente. La vida atractiva es el arte de vivir desde el pensamiento sostenido, no como una práctica que se enciende y se apaga según la necesidad, sino como una forma de ser, una forma de estar en el mundo, una vibración constante que nunca cesa, aun en el silencio, aun en el descanso. Quien ha comprendido los principios de la creación mental y ha visto cómo su entorno, sus relaciones, sus caminos y hasta los ritmos del tiempo responden a su vibración, ya no puede volver a la vida errática, al pensamiento disperso, a la reacción automática. La conciencia creadora lo transforma todo. Se convierte en el centro de gravedad de la experiencia. Y ese centro, cuando se mantiene en alineación con la mente universal, atrae sin cesar todo lo que es coherente con su visión. Vivir en ese estado de atracción continua requiere, en primer lugar, constancia. El pensamiento no puede ser fluctuante. La visión no puede cambiar según el humor del día o el ruido del entorno. La mente debe establecerse en su imagen interna como el sol en su órbita, firme, incandescente, invulnerable a las nubes pasajeras. Esto no significa rigidez, sino fidelidad vibratoria. Significa sostener el propósito aunque no se vea aún la forma. Significa vivir como quien ya es, aún antes de que el mundo lo refleje. También requiere humildad interna. La mente atractiva no se contradice. No desea una cosa y actúa contra ella. No afirma abundancia y se entrega al miedo. No visualiza amor y cultiva resentimiento. Toda contradicción interna dispersa la fuerza magnética y debilita el campo vibratorio. Por eso, el creador consciente purifica su pensamiento cada día. Revisa su intención. Observa su emoción. Corrige con amor cualquier desviación. No para ser perfecto, sino para mantener su centro limpio, claro, poderoso. La vida atractiva es también una vida de acción sagrada. No se limita a pensar. Actúa en armonía con su visión. Cada palabra, cada paso, cada elección está impregnada de sentido. No hay movimientos vacíos. No hay rutinas inertes. Todo es parte del flujo creador. Incluso lo aparentemente banal, preparar una comida, atender una conversación, ordenar un espacio, se convierte en vibración que sostiene la creación mayor. Porque el que vive desde el pensamiento creador, crea aun cuando parece descansar. Además, la vida atractiva es una vida de gratitud permanente. La gratitud es su atmósfera, su lenguaje, su tono vital. No agradece solo por lo que recibe, sino por lo que emite. Agradece por el poder de pensar, por el privilegio de crear, por el hecho mismo de ser un canal entre lo invisible y lo visible. Y esa gratitud no se apaga nunca. Vibra incluso en medio del desafío. Canta incluso en la incertidumbre. Porque sabe que la sustancia está respondiendo, aun cuando el resultado aún no se vea. El ser que se ha convertido en un centro permanente de atracción no impone, no exige, no corre. Camina con paz, habla con verdad, espera con certeza. Porque ya no duda de la ley. Sabe que el universo está en movimiento perpetuo y que todo lo necesario, personas, recursos, oportunidades, ideas, está siendo atraído hacia él con exactitud matemática, por la sola fuerza de su pensamiento sostenido. Sabe que no tiene que demostrar nada, porque la vibración lo hace todo por él. Y este estado no lo aparta del mundo, lo conecta más profundamente con él. Porque todo lo que vive en vibración alta, personas, animales, lugares, procesos, comienza a reconocer esa frecuencia y a alinearse con ella. El creador consciente se convierte entonces en una fuente de orden para los demás. Inspira sin hablar. Despierta sin empujar. Irradia sin esfuerzo. Y cuanto más da, más recibe. Cuanto más entrega, más atrae. Porque la vida atractiva no es acumulación, es circulación constante del bien. Para vivir en este estado, no necesitas poseer riquezas materiales, títulos o reconocimientos.
Solo necesitas pensar desde tu centro, actuar en coherencia y confiar en la ley. Necesitas recordar, día tras día, que tú eres un imán, un canal, un creador. Y que el universo no responde al que suplica, sino al que vibra. No al que teme, sino al que confía. No al que se esfuerza sin dirección, sino al que camina en certeza. La vida atractiva es el resultado de un pensamiento que ha dejado de fluctuar. Es el fruto de una conciencia que ha aprendido a vivir en alineación. Y es el estado natural del ser humano cuando recuerda su verdadero poder. Tú puedes convertirte en ese centro. No por privilegio, sino por elección. No por azar, sino por pensamiento. Y una vez que lo seas, nunca más volverás a preguntarte cómo atraer algo. Porque habrás comprendido que no necesitas atraer nada. Ya lo estás irradiando todo.